Buenas tardes para todo el público que nos está viendo, a todas y a todos los aquí presentes. Pues es un placer que me hayan aceptado esta invitación. Son como mis pioneros para esta página. Y bueno, pues como muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Fátima Ruiz Morales, soy psicóloga, especialista en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo y cuento con una especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida avalado por la Organización Mundial de la Salud. Y es precisamente en este tema en el que nosotros tenemos que abordar y nos vamos a enfocar a hablar sobre el suicidio. Y para ello cuento con dos compañeros, amigos míos, y muy preparados, por cierto. Son mis invitados estrellas. Y bueno, voy a presentar a cada uno de ellos. Primeramente voy a presentar al psicólogo Carlos Alberto Gómez Gómez. Él es psicoanalista, especializado en niños y adolescentes, así como es licenciado también en informática y licenciado en educación, quien cuenta con un curso de prevención de autolesión del suicidio avalado por la OPS. Bienvenido, psicólogo Alberto. Gracias. A tus órdenes. También está con nosotros el compañero psicólogo Rosny López Hernández, quien tiene un programa altruista sobre la prevención del suicidio. Ha impartido conferencias, más de 90 conferencias, ¿verdad, Ros? En escuelas de todos los niveles, en instituciones públicas y privadas del país y también en Estados Unidos. Ha participado en distintos medios de comunicación y busca construir una iniciativa de ley para la salud mental. Bienvenido, psicólogo Rosny. Bueno, háblanos un poquito, Ros, acerca de qué es el suicidio y de cómo decidiste tú iniciar en la prevención del suicidio. Ok, claro que sí. Bueno, yo te comparto lo siguiente para empezar el suicidio, como muy bien lo sabemos todos, desde la parte técnica, pues viene con esta parte de perder algo muy importante y vital que se llama el sentido de vida y que tiene que ver con atentar contra la vida misma. Yo en mi experiencia personal descubrí algo, descubrí que el suicidio no es simplemente quitarse la vida, sino que viene muchísimo más antes de eso, que tiene que ver también con la depresión, que tiene que ver con la ansiedad y que es eso tan significativo que se llama el sentido de vida. Cuando la persona pierde el sentido de vida, literal se encuentra en un camino sin salida y para ya no sufrir más es cuando ocurre esto conocido como el suicidio. Bueno, yo te cuento cómo es que yo inicio en esta parte. Antes era una persona, y lo debo de reconocer, era una persona egocéntrica, era una persona que yo me importaba nada más a mí mismo y no me importaban las demás personas que estaban a mi alrededor. Pero hubo una persona en específico que me había ayudado muchísimo en la vida a poderme conectar con otras personas, porque una de las cosas que creo que me costaba a mí muchísimo trabajo era poder entablar una conversación o una comunicación. Y pues bueno, esta persona apareció en mi vida, me empezó a ayudar para que yo pudiera buscar las opciones necesarias para empezar a romper con esa parte que me costaba a mí muchísimo trabajo. Y era una persona muy culta, una persona muy bien estudiada, muy bien preparada, una persona que honestamente yo no me fijé tanto en lo que él tenía, porque él tenía todo lo material, viajaba a diferentes partes del mundo, tenía su propia empresa y bueno, muchísimas cosas más. Lo que me identificaba con él o lo que me gustaba de él era la forma en la que podía hablar a otras personas, y ahí descubrí algo. Descubrí que en la comunicación hay un arte, que no es lo que tú dices, sino cómo tú transmites ese mensaje. Y eso era como que lo que me llamaba la atención de él, hasta que un día él decidió quitarse la vida. Y cuando él decide quitarse la vida, yo entré como en un sistema de shock, porque yo no podía creer que una persona tan
bien preparada académicamente, con doctorados, con menciones honoríficas, y una persona así, de esa magnitud, pudiese haber pensado en que la mejor salida a sus problemas o al problema que él tenía era quitarse la vida, era cometer suicidio. Entonces, a partir de allí, pues yo empecé pasó un mes y desde allí yo empecé a buscar estadísticas que tenían que ver con la cuestión del suicidio y descubrí que es un problema muy grave de salud, que no se está atendiendo, que se habla muy poco del tema, que tiene todavía algunas restricciones, que bueno, hoy en día ya vemos que hay un poco más de apertura al tema, ya se está hablando un poco más el tema, pero hace 4 años y medio cuando yo inicié en esto, habían muchos tabúes, habían muchas complicaciones, había esta idea de que hablar del suicidio era alentar que las personas se quitaran la vida, cuando es todo lo contrario. Y entonces fue desde allí que hace más o menos 4 años y medio comencé en esta carrera, comencé a tocar puertas, empecé a hacer cosas que literal jamás en la vida había hecho, que era ir a tocar puertas en escuelas y proponerle a los directores de escuelas hacer pláticas, hacer conferencias, hacer todo este tipo de cosas. Y pues que gracias a Dios hoy se ha ido hablando un poco más del tema y pues seguimos trabajando en esa. Muy bien, Ros. Muchas gracias. Alberto, háblanos un poquito acerca del suicidio, pero desde el punto de vista psicoanalítico. Fíjate que hace rato que me confirmaste la invitación, me metiste en un poco de dificultades, ¿no? Porque te decía que bueno, tú me andabas haciendo como un guión de preguntas y yo así como, es que el psicoanálisis no encaja en muchos parámetros de los conceptos como institucionales, ¿no? Como lo que se conoce regularmente o lo que casi todos los psicólogos reconocemos. Aunque tengo te decía que aunque tengo un taller, un curso en suicidio, en realidad como que no me lo tomo, no me tomé tan en serio los conceptos que ahí vienen, ¿no? Porque precisamente habla de ideas y postulados con los que parcialmente pudiéramos estar o no de acuerdo o con lo que pudiéramos generar un debate de ideas, ¿no? Aunque no es el caso de esta sesión aquí. Contigo te decía también que si iba a ser un debate, una controversia, pues seguramente nos íbamos a agarrar muy padre del chongo. No creo que sea ese el sentido, ¿no? Y cuando yo te lo consultaba, te lo decía más bien que tuviera ese fin como clínico, terapéutico, dependiendo de la cosmovisión de cada una de los planteamientos teóricos, ¿no? En este caso, el psicoanálisis plantea como dos conceptos que son básicos para tratar la cuestión del suicidio. En este caso es que el sujeto esté evidentemente deprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una tristeza muy profunda, que haga un repliegue hacia sí mismo, y en este caso, que también es un concepto muy psicoanalítico, que haya una caída del deseo, ¿no? Asimismo, en la otra conceptualización viene la cuestión de la angustia, que también Freud, Lacan profundizan mucho. ¿Cómo lo manifiestan esto los pacientes o los consultantes? En un acting out, en un pase al acto y en este caso también en individuos más funcionales en un acto, ¿no? En este caso, Juan David Nacio nos habla como de tres características básicas. Juan David Nacio fue alumno de Lacan, y Lacan, aunque no tuvo relación directa con Freud, se desarrolló otros postulados, ¿no? Sus propios postulados que lo llevaron a generar otros planteamientos teóricos. Él te decía ahorita que en la cuestión de la depresión, él habla de una tristeza muy profunda, la cual implica un sentimiento similar a la melancolía.
donde el individuo, por el nivel de profundidad, no logra modificar la emoción y probablemente encaje con algunos conceptos que ustedes reconozcan, ¿no? Desde de la psicología cognitivo-conductual o psicología cognitiva o cualquiera de las como más oficiales, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Ya que esta tristeza muy profunda en la existencia del sujeto lo vuelve, coloquialmente dicho, alguien muy apachurrado, muy bajado, ¿no? También tenemos lo que es el repliegue sobre sí mismo, que se asocia a la cuestión de la culpa, de estarse recriminando por lo que hizo, o tal vez por lo que no hizo, por el no haber logrado algún objetivo, por haber hecho algo y que probablemente le generó o le degeneró en una cuestión negativa, replegarse a sí mismo sin parar, lo que en concepto también de la psicología habitual se conoce como rumiación, ¿no? Que va haciendo que el nivel de tristeza pues baje todavía más a las personas. Y finalmente, en la cuestión de la depresión, la caída del sujeto, en la cual el sujeto siente que ya no tiene un por qué vivir, el sentido de la vida se le va, la motivación tal vez ya no tiene, en la cuestión de la pulsión de vida, que también es otro término muy psicoanalítico, y en economía libidinal tiene el tanque como muy bajo, ¿no? Ya no tiene esa capacidad ni ambiental, ni social, ni individual para poder levantarse, ¿no, Fati? Ok, gracias. Hay un dato muy curioso. De acuerdo a las estadísticas del suicidio, en años anteriores, hasta el año 2021, se ha dicho que en el mundo mueren aproximadamente 800,000 personas a causa del suicidio, pero hasta el año pasado, es decir, en el año 2022, la tasa de mortalidad disminuyó y hay 700,000 personas que mueren, pero desafortunadamente en México no disminuyó, al contrario, va en aumento. Y hablando del aumento, en este año hubo 8,447 suicidios, es decir, 6.2 por cada 100,000 habitantes. Una persona cada 40 segundos realiza una muerte por suicidio. El suicidio, como vemos entonces, es la tercera causa de muerte entre los adolescentes y los jóvenes. Los homicidios en un 24%, el tránsito en un 20%, accidentes de tránsito, y los suicidios en el 7%. Más de 12,000 jóvenes entre 15 a 24 años de edad mueren cada año por suicidio. De ellos, 3 de cada 4 personas son hombres. Las mujeres lo intentan más, pero los hombres llegan a culminarlo. ¿A qué cree que se deba esto, psicólogo Roslin? Bueno, lamentablemente hoy en este tiempo, y te lo digo yo porque he tenido la oportunidad de viajar a diferentes estados de la República Mexicana y he visto los comportamientos diversos, voy a un común denominador. La violencia generalizada está haciendo una repercusión clave en el número de suicidios que va en aumento en lo que es México. ¿Por qué? Porque venimos arrastrándonos desde una pandemia en el cual estuvimos encerrados, en el cual no tuvimos contactos más que a través de vía virtual, y donde nos empezamos a conocer quiénes verdaderamente somos, personas vulnerables, que a pesar de que uno sepa cómo salir adelante o tenga ciertas metodología para poder salir adelante, al final de cuentas somos vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos muy receptivos a todo lo negativo. Si nosotros de repente empezamos a mirar la televisión, que vemos cuestiones que tienen que ver con muerte, con sangre, con violencia, con todo este tipo de cosas, y eso en sí a la persona trae esta activación que yo lo estoy viendo, y o sea, yo no estoy hablando nada más por hablar, sino que ahora que estoy metido en las escuelas, por ejemplo, en esta parte tan
tan visible que tú estás diciendo y que estás hablando del aumento de suicidios, estoy viendo algo muy marcado. Los suicidios que se están cometiendo ahorita y que están teniendo así como mayor auge son los suicidios de menores de 10 años. Niños menores de 10 años están empezando a cometer suicidio. Entonces, lamentablemente vivimos bombardeados por diferentes ángulos en este tema de la violencia, en que hay un alto nivel de frustración, por lo que decía también y comentaba el psicólogo, que es algo muy importante, que muchas veces nos frustramos, tenemos mayor proporción a la frustración por una meta, por algo que no hemos logrado, y caemos en esta parte de la ansiedad, que es lo primero que se desarrolla en el ser humano. Y cuando la ansiedad es persistente, cuando no se trata, porque tenemos ahora en este tabú de que ir con el psicólogo es estar locos, de que no se tiene todavía como que ese empuje de la promoción de la salud mental, todavía estamos en ese avance. Y entonces es allí cuando empiezan a surgir este tipo de cosas que se concentran y que tienen que ver con la violencia. Ahora bien, vaya, algo que también, por ejemplo, yo te puedo comentar acerca de este crecimiento es que muchas veces nosotros pensamos que el suicidio se deriva o se causa porque lo dejó la novia o porque perdió el trabajo o por este tipo de cosas, cuando a veces no nos preguntamos que esto tiene antecedentes. Yo te puedo decir que puede ser hasta vía hereditaria, puede ser genético, puede venir de familia, inclusive yo he tenido casos donde el abuelo se quitó la vida, donde el tío se quitó la vida, donde vienen en las escalas de la familia y el hijo también de algunos de los familiares de esa misma cadena genealógica termina también culminando en el acto del suicidio y es como una cadena que no se rompe. Entonces, determinamos que el aumento del suicidio desde mi punto de vista, desde mi opinión, ¿por qué está ocurriendo? Porque estamos siendo bombardeados por todos lados con la cuestión de la violencia, porque hay violencia en la familia y porque la forma de cómo salir de esa violencia muchas veces, en lugar de nosotros pararnos firmes y confrontar la violencia, nadar contra corriente, ¿qué hacemos? Buscamos como seres humanos la salida más fácil. Y la salida más fácil tiene que ver con el suicidio. Y lamentablemente hoy se está dando muchísimo esta parte. Yo, por ejemplo, desde los ángulos que estoy trabajando, te puedo decir, he tenido, ahora que tengo más acercamiento a todo lo que es la parte gubernamental a través de los policías se están quitando la vida con sus armas de cargo en horarios de trabajo. Hay personas que están muy estresadas en su trabajo y que también están recurriendo al suicidio. Inclusive en estos días, fíjate, algo que te quiero compartir y te quiero comentar de este lado donde estoy en Tabasco. Del 14 de febrero, antes de que fuera la celebración del Día del Amor y la Amistad, un día antes, 3 chicos se quitaron la vida simultáneamente en diferentes colonias y casi similar en la misma hora. Y aquí, honestamente, empezamos a ver este crecimiento del número de casos de suicidios, que se han suicidado adolescentes, que se han suicidado niños. Ahorita tenemos esta evolución de suicidado niños. Y apenas hace unos días, antier, perdón, otro otro recluso aquí del penal de máxima seguridad, también se quitó la vida, iban 2. Entonces, llegando a una conclusión desde mi parte es que todo lo que nos como información, que en su mayoría es news o noticias falsas, nos alarmamos tanto, nos metemos en una preocupación excesiva, caemos en esa depresión, perdemos lo que comentaba también el psicoanalista, diciendo perdemos esta motivación, este sentido de vida y llegamos a esta parte culminante del suicidio y que lamentablemente, al menos desde donde yo estoy, de este lado donde estoy, cada día está cobrando más. Así es. Fíjate, Fati, que ahí vamos a encontrar coincidencias, ¿no? Evidentemente, las cuestiones estadísticas son
insalvables, ¿no? No podemos pasar por encima de ellas, ¿no? Son datos que están creciendo y ahí en la unidad donde tenemos el gusto de trabajar juntos lo vemos, ¿no? Coincidentemente, aunque la percepción o la conceptualización sea diferente también por el tipo de intervención que tenemos. Y ahí, por ejemplo, la mayoría de los indicadores, la atención en hombres y mujeres, y ha sido una constante, van más las mujeres a la psicoterapia. Hay una suerte como cultural ahí, es una, en una cadena significante le podríamos llamar machismo. Entonces, es algo que aquí en nuestro país es algo muy imperativo y que tiene mucho peso, ¿no? En el ambiente social, en el ambiente personal, ambiente familiar, ¿no? No logramos eh, como abstraernos de esos conceptos que por tradición y como cultura tenemos, ¿no? Entonces, esto también lo podemos traspolar a la cuestión del suicidio, ¿no? ¿Quiénes son las que solicitan más atención psicológica? Son las mujeres. Sí es cierto que eso genera como la percepción de más debilidad, probablemente va al psicólogo decía el psicólogo, porque está loca, o en términos psicoanalíticos, una persona neurótica, no se soporta ni ella misma, ¿no? Pero ahí está la otra parte en la que los varones solicitamos menos atención y hay evidentemente una sobrecarga libidinal, ¿no? Sobrecarga del ideal del yo, del superello, y entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos soportar toda esa sobrecarga libidinal y entonces termina explotando de alguna otra forma, decía mi mamá coloquialmente hablando, aquello que se queda adentro se pudre, ¿no? Y los varones tendemos más a eso con las cuestiones sentimentales y emocionales, tendemos más a guardárnosla, más a reservárnosla, ¿no? También en la cuestión del chacoteo, pues es más fácil ir con los amigos y echar el cotorro, ¿no? En vez de estar como en otros ámbitos, las féminas, como contándose más cosas personales, tendiendo más al ámbito emocional y sentimental, ¿no? Entonces coincidimos ahí en esa parte. Fíjate que hace no mucho también leí un libro de Byung-Chul Han, que habla como de las cuestiones de la autoexplotación, ¿no? Y es lo que genera el ambiente contemporáneo, ¿no? Ahora ya, vaya, ya no necesitamos tener un jefe para que nos anden, correteando o arreando, ¿no? Ya nuestra propia, percepción de autoexplotarnos nos lleva también a esta sobrecarga emocional, pulsional, y nos va orientando cada vez más a tener más enfermedades mentales, ¿no? También no nacemos así, y es algo que también se comentaba hace rato. Lo vamos desarrollando, lo vamos estructurando en el largo de la vida. Hay cuestiones que sí son genéticas, decía la doctora Chagas, pero hay un momento desencadenante, ¿no? Dice por ahí una estadística que la ideación suicida te dura aproximadamente 10 minutos, ¿no? Que es en esa sobrecarga libidinal que se tiene, si el individuo lleva o no a efecto su ideación, ¿no? Así es, Beto. Y Ross, en cuanto a lo que mencionaron acerca del hombre, pues sí, también estoy de acuerdo con ustedes en esta cuestión. De hecho, los métodos que más se utilizan es el ahorcamiento, el arma de fuego y la ingestión de sustancias. Como dicen ustedes, el hombre tiene como que esa impulsividad para hacer las cosas de una forma repentina y las mujeres tendemos a arrepentirnos porque lo hablamos, porque tomamos
Ay, Mm. compañeros, perdón, se me fue un poquito la señal, pero ya volví. Eh, entonces, Bienvenida a tu charla. gracias. Les decía entonces que tiene que ver con que las mujeres acuden a temprana, ahora sí que es algo más prevenible, ¿no? O sea, ellas acuden a una atención. Y en este caso, entonces, compañeros, hablamos de que el suicidio es prevenible. Claro que sí, el suicidio es prevenible. Yo creo que, y concuerdo con lo que tú dices, la mujer es más fácil como que de hablar y cuando se siente triste o cuando se siente o está pasando por una etapa bastante complicada y difícil, tiende más de hablar o de expresar o de ir con las amigas y decirle lo mal que se siente. Pero nosotros como hombres nos cuesta mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque es muy cierto, o sea, venimos de una cultura social donde nos han dicho de que llorar no es de hombres, donde te dicen que te tienes que aguantar, donde hay una frase muy dicha, que es mal dicha, que dice que calladitos nos vemos más bonitos, y eso no es porque Exacto. al final de cuentas la sobrecarga, lo que decía el psicoanalista es muy cierto, esa sobrecarga que muchas veces llevamos en la vida nos va haciendo este efecto. Es como un globo que se va inflando hasta que llega un momento que explota. Y es ahí cuando se toman estas malas decisiones. Pero sí es prevenible. Por eso, desde mi ángulo, desde lo que yo estoy haciendo, y hoy le doy gracias a Dios que tengo un programa de televisión donde puedo hablar de estos temas, donde invito inclusive a muchos especialistas en el tema, donde hablamos de una diversidad, porque honestamente la ansiedad y la depresión no muchas veces, no nada más es desde el punto de vista psicológico, sino también entran otras cosas, otras cuestiones como es la parte bioquímica del cuerpo, las personas que de repente no estamos comiendo bien, que mal comemos, y ese tipo de cosas también traen ciertos efectos en nuestra vida personal y así también de diferentes ámbitos. Entonces, yo encuentro como que el suicidio sí es prevenible, siempre y cuando una parte muy importante de que yo hace unos días platicaba con un amigo y le decía que es muy importante que existan esta parte importante en los psicólogos, en los psiquiatras, en personas que tienen una especialidad para trabajar con este tipo de personas, porque una cosa muy importante que también quiero compartir y que no debería de hacer las personas, para las personas que nos están viendo, que muchos tenemos esta parte de que contar nuestros problemas personales a nuestros amigos y decimos que nos desahogamos, ¿no? Pero yo he entendido una cosa muy importante que es cómo le voy a contar a alguien mis problemas personales, lo que yo estoy pasando, si la otra persona está igual, ¿no? ¿Qué consejo me puede dar? Cuando una persona profesional que sabe la materia no tan solo te va a escuchar, sino te va a dar las técnicas, te va a dar esa ayuda especializada para poder sacarte de esa situación en la que tú te encuentras. Entonces, esta parte de la prevención del suicidio parte con una cosa muy importante que tiene que ver con recibir la información, porque lo que nos está matando literalmente, y te lo digo porque a los lugares que he ido me ha tocado así, lo que nos está matando es la ignorancia, esa ignorancia de no saber qué cosa es la ansiedad, qué cosa es la depresión, qué son los ataques de pánico, qué es el suicidio mismo, porque la gente, si tú le preguntas a alguien qué es el suicidio o cómo se ve el suicidio, lo primero que te dice la gente es, esa gente no está, utilizan palabras, y te dicen, no, es que esa gente pierde el tiempo, o esa gente quiere nada más, lo único que quieren hacer es llamar la atención, pero no saben internamente lo que el individuo, lo que el sujeto está viviendo, lo que está trayendo consigo mismo. Entonces, el suicidio es prevenible y cómo se puede hacer, cómo se puede impedir que una persona se quite la vida. Yo creo que es enviando la información, compartiendo lo que sabemos, compartiendo la información, yendo a esos lugares a sacar a esas personas de la ignorancia y empezarlos a informar de cuáles son la sintomatología
qué se tiene que hacer y hacia dónde se debe acudir para empezar a tratar a la persona. Muy bien, Ros, gracias. Alberto, ¿tienes Eh, algún pienso, comentario? pienso que las personas que tienen la oportunidad de desarrollar mayores recursos internos, mayores factores de protección, como lo conocemos también, que está rodeada precisamente de colchones que lo puedan hacer sostenerse frente a situaciones complejas y que se podría decir que son maduras ante alguna situación angustiante, son las que desarrollan también lo que psicoanalíticamente se llama el acto, ¿no? El acto es una acción donde el sujeto no hace nada, se queda parado, para que así pueda generar como un instante de reflexión. Desgraciadamente también el mundo en el que vivimos nos está orientando, nos está llevando a estar actuando de manera instantánea y reflexivamente, a no meditar, a no introyectar dentro de uno mismo, no buscar no generarse también, como sabes, me gusta a mí un poquito la meditación, a no generarse esos procesos de respiración, ¿no? En los que inmediatamente en el que estás haciendo el ejercicio y a la vez estás pensando en alguna situación o en la contextualización de alguna problemática que te genera ese espacio de pensamiento, ¿no? Que probablemente, pues vaya, te lleve a no generar esos actos impulsivos, esos actos que van de la mano primeramente con la emocionalidad, ¿no? También no dejar de pensar que hay una parte biológica de nuestro cuerpo y que nuestras emociones llegan primeramente a lo que teóricamente conocemos como el cerebro reptiliano, ¿no? A nuestra parte más no pulsional. Pulsional es una cuestión muy diferente a lo instintual, ¿no? En este caso nos lleva a actuar por impulsividad e irreflexibilidad y posteriormente ya llegan las emociones a lo que es nuestra masa encefálica, ¿no? Entonces, probablemente ahí ya después ya generamos como los instrumentos que lo cognitivo nos puede dar para poder reaccionar y ya no lo tenemos, ya no tenemos esos espacios, el mundo va tan rápido, las redes sociales, los medios ya nos implican y nos invocan a probablemente a disminuir ese efecto que genera teóricamente la angustia y aquello que pueda posibilitar utilizar el pensamiento y en este caso la reflexión para generarse como otras alternativas ante alguna situación. Es como entrenar también la mente, ¿no? En algún video también, en alguna materia que tuvimos sobre psicología del deporte, el profesor nos puso un video de Cristiano Ronaldo que andaba pateando un sinfín de tiros de esquina, ¿no? En el momento del entrenamiento, pues todavía hay espacios para la modificación o vaya, cambiar la técnica o algo así, ¿no? Pero cuando sales al juego del fútbol, que lo pudiéramos interpretar como al juego de la vida, ya no tienes esos espacios en los que el entrenamiento te da, ¿no? Entonces ya tienes que actuar inmediatamente y es precisamente para lo que nos puede servir en este caso, la asociación libre, o en otros casos lo que ustedes lo llaman como lo quieran llamar en las técnicas conductuales, o humanistas, lo que sea, y ya el sujeto o los sujetos saben cómo accionar y reaccionar, ¿no? Concretamente, tratar de aportar en los pacientes, usuarios o nuestros consultantes ese entrenamiento que les lleve como a poder actuar de una manera más, les decía hace rato, más reflexiva, menos impulsiva, ¿no, Fati?
Así es, Alberto. Trataron unos puntos acerca de los factores de riesgo en cuanto al suicidio, pero compañeros, yo he visto en las noticias y de manera personal también que ha existido suicidios colectivos. ¿Qué creen que pase con estos chicos al hacer un suicidio colectivo? La idea del suicidio, bueno, el concepto de suicidio sabemos que es cuando toda muerte, ¿no? Que resulta inmediatamente pues de un acto realizado por la propia víctima, sabiendo que esto es lo que iba a producir el resultado, una muerte. Pero en este caso, cuando lo hacen en colectivo, cuando hay más de una persona, o sea, cuando ya es un grupo, ¿qué creen que realmente sean los factores biológicos los que influyan en esta situación? Bueno, yo en lo que he podido trabajar y demás, también me he preguntado esa parte. De hecho, hay un pastor en el ámbito religioso llamado Jim Jones que se convierte como uno de tantos, pero como que el más fuerte, que provocó un suicidio colectivo de más de 900 personas simultáneamente. Entre ellos se encontraban niños, mujeres, hombres. Y fíjate que algo que he podido como que conocer de esa historia y de muchas otras tiene que ver con algo muy interesante y muy importante que también compartía el psicoanalista, que tiene que ver con el poder de la mente, tiene que ver con el poder del convencimiento. Cuando tú conectas, es lo que está pasando con los políticos. Los políticos tienen un arte de hablar, tienen un arte de convencer y tienen un arte de conectar. Cuando estas personas saben en concreto utilizar esa arma, ya, y lo vemos muy bien. Hay gente que literal se sangra por esas personas, están detrás de ellos, sin importar quiénes, sin importar si tienen un pasado, si han cometido errores, si han hecho eso, si han hecho aquello. Esas personas les son leales, esas personas están ahí son fieles. En concreto, hay una fidelidad, ¿no? Entonces, estos suicidios colectivos, porque también lo he visto en escuelas, lamentablemente está ocurriendo muchísimo por un factor que no es el único factor, pero sí es un factor como que está haciendo esta conectividad de más. Y es un juego, al menos aquí en el estado de Tabasco es el juego más jugado. Ya está, hicimos nosotros una estadística, se llama Free Fire, y en el Free Fire es una plataforma de un juego Battle Royale que es de matar personas, pero a medida que va pasando el tiempo, el juego ha tenido ciertas modificaciones. Hoy en día, la modificación que tiene es que ya se pueden hablar, ya pueden hacer grupos sociales, ya se pueden conectar con otras personas y tan siquiera no saben ni quiénes son, pero son jugadores y están en esa conectividad, están en esa convención, en esa conversación con estas personas. Y a mí me ha tocado específicamente en algunas escuelas que he estado trabajando y que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con esta vertiente, lo que tú comentas del suicidio colectivo, que todos se ponen de acuerdo para hacer algo en una sintonía. ¿Por qué? Porque están tan metidos con el juego, están tan vendidos con el juego, están tan convencidos con el juego, que es un grupo que está ya interconectado a través del juego y que llegan a esta simplicidad. Mañana vamos a hacer todos esto y todos lo hacen. Y es ahí donde yo veo esta parte que también tiene que ver con un factor de un antecedente que viene atrás. Y es que hay algo que muchas veces no tocamos, que tiene que ver con los antecedentes, y es que muchos venimos marcados por una falta de algo o por una carencia, ya sea de afectividad, ya sea de este sentido de pertenencia en la familia, ya sea porque necesitábamos que quizás nos miraran a los ojos sin tan siquiera quizás abrazarnos o besarnos. Queríamos ser parte de esa comunidad familiar y al no tenerla, vamos en la vida buscándolo. Y cuando la encontramos, esa persona se presenta como
lo confundimos muchas veces, decimos es nuestro jefe, pero no es nuestro jefe, es ese papá que no tuvimos, es esa persona en específico, en especial que no tuvimos y la estamos tratando de suplantar con aquel personaje. Entonces, lo que nos diga el personaje, eso es lo que determinadamente vamos a, en este caso, en este colectivo, vamos a terminar así. Es como tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Pertenecer a este grupo y hacer lo que el grupo también haga. Es como ir con la corriente. Muy bien. En este caso, Fati, yo pienso que los individuos también buscan refugio en esa masa, ¿no? Libera sus instintos o sus pulsiones también por ese anonimato que les genera estar dentro de este grupo y se vuelven presas de un contagio mental, como una especie de sugestión colectiva, llamémosle así, ¿no? En este caso, este contagio y sugestión es lo que explica como la homogeneización de las ideas o de las cuales el sujeto se funde en estas mismas a partir de lo que plantea un sujeto, un individuo, cae en una especie como de, por ahí en algún momento apenas recientemente platicábamos de hipnosis, ¿no? Una especie de fascinación hipnótica donde su voluntad queda en manos del hipnotizador o de los hipnotizadores, queda reducido a una suerte de estado primitivo, de estado primigenio, similar a lo que los hombres o lo que son los niños, ¿no? Que son más fáciles de sugestionar, en los cuales tienen como sus cuadros anímicos y no tienen desarrollados las cuestiones de pensamiento como lo pudiera tener un adulto, ¿no? Entonces, el sujeto inmerso en la masa vuelve a ser niño, se vuelve influenciable, se vuelve crédulo ante lo que la masa y el líder está proponiendo, va de un extremo a otro también, tornándose impulsivo, reaccionando ante posiblemente impulsos masivos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, algunas cuestiones que se han dado en las noticias donde linchan a una persona, donde no sé, son sujetos de sobajamiento por las multitudes, sin escuchar razones, sin escuchar más nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa masa? Pierde la certeza en una suerte como de antipatía, donde deviene posiblemente odio, inclinada por esa cuestión de extremos, que es como excitada por impulsos libidinales desmedidos. No sirve argumentar con la masa, ¿no? También un efecto de esto lo podemos ver en las redes sociales, lo que produce Twitter, lo que produce Facebook, ¿no? Que también tiene un poder de influencia bárbara, ¿no? Entonces esas ideas en las que vemos a los muchachos autolesionándose o generando en algunos otros lados, creo que no es muy común. En México eso todavía los suicidios colectivos, pero esa también masificación de la masificación de las ideas, perdón, como que los ha orientado esas cuestiones. ¿Y qué pasa dentro de esa masa, Fatih? Pueden coexistir tendencias opuestas precisamente sin tener que entrar en conflicto, como el sujeto está fundido en esas ideas, en esa misma cuestión, estas personas no quieren buscar la verdad, ¿no? No les interesa esa cuestión. La ilusión y el poder mágico que crea las palabras del líder o de la masa en general, pues los orienta a eso, ¿no? ¿Y qué es lo que origina en esto? Que al eliminarse un líder, estas mismas personas estén buscando otra especie de líder, ¿no? Otra especie como de ideas que también nos lleven otra vez a conjuntarse y que eso engrana perfectamente en las cuestiones también ideológico-políticas, ¿no? Si lo queremos llamar también de alguna otra forma. Fíjate que no recuerdo el nombre de una película también de Netflix que salió apenas, donde van caminando las personas hacia adelante y hay un muñeco que dispara, no me acuerdo cómo se llama
la película, es una película de corte oriental, japonés o china, no recuerdo, pero ya de repente ves a los niños ahí en la primaria donde trabajo jugando ese tipo de juegos, ¿no? Entonces la masificación de la información y posiblemente en acto de juego los niños no lo entiendan de la misma forma, ¿no? Pero no hay que dejar de lado que esos niños se van a convertir en adultos, ¿no? Y esos significantes en la repetición se pueden convertir en otras cuestiones, pues tal vez más delicadas, ¿no? Así es, y ahora que mencionaste ese juego, sí recordé cuál es. De hecho, hay ciertas conductas que a veces se imitan, como decía el compañero Ross también, en las cuestiones del TikTok, por ejemplo, que ahorita están saliendo mucho los chicos que han intentado suicidarse por medio de las pastillas antidepresivos, El bueno, que son cutting. pastillas controladas, exactamente, el cutting. Y aunque ellos no tengan la idea de un intento suicida, pues están haciendo una conducta suicida, ¿no? Al final de cuentas, pues es una situación de riesgo. Y precisamente el que constantemente nos estemos comparando con otras personas, las redes de comunicación, en este caso el Facebook y entre otras, tienen mucha influencia sobre las personas porque nos comparamos con personas que no conocemos, no sabemos su estilo de vida, su tipo de vida, más sin embargo, eso nos hace decaer. Cuando no hay una buena confianza, una buena autoestima, esto también pues es como un empuje para que se cometa un suicidio. Otras razones, compañeros, bueno, pues por cada suicidio, digamos que hay entre 10 a 25 intentos previos antes de culminarlo. Entonces, si nos damos cuenta, el suicidio o las personas que han tenido el suicidio han avisado. Esta es una forma de avisar o de comunicar, mas sin embargo, a veces los familiares dicen, es que me tomó por sorpresa, o sea, yo no lo sabía, yo no creí que fuera esto. ¿Realmente ustedes consideran que, por ejemplo, si una familia tuviera a una persona que se ha suicidado, o sea, a un hijo, por ejemplo, qué pudieran hacer ellos al respecto? Porque van a cargar con una culpa. ¿Cómo podrían manejar ellos esa culpa? Bueno, es que para empezar, lamentablemente, para empezar, volvemos a una situación que tiene que ver con la parte eh, de cómo es la composición de la familia. Eso es lo primero. Porque lamentablemente así, como tú muy bien lo dices, hay veces que las señales son claras, pero ¿qué pasa? Nosotros no somos sensibles a poder escuchar o a poder ver esas señales que están allí, que son focos que están allí y que muchas veces, lamentablemente, también el ruido generalizado que tenemos alrededor, las preocupaciones constantes, el trabajo, el estrés y demás, y de tantas cosas, nos hacen o nos inhiben a poder ver aquellas señales. Lamentablemente, pues cuando un papá o una mamá pierde un hijo por causa de suicidio, entra una culpa y una serie de preguntas constantes de por qué lo hizo, por qué pasaron estas cosas, qué hice mal, no soy lo suficientemente papá o mamá, y entra una serie de controversias en la cuestión de la familia. Algo que yo en lo personal, que me ha tocado igual estar con muchas familias que lamentablemente han perdido un hijo por causa del suicidio, es que tienen que tomar una ayuda profesional. Que honestamente algo muy claro es que esto lo he escuchado de muchas personas, inclusive también era algo propio mío. Yo siempre decía, es que el tiempo cura las heridas, es que el tiempo va a sanar, o sea, yo con el tiempo voy a ir sanando solo. Y realmente eso es una mentira porque el tiempo lo que único que hace es posterga. Todo aquello que tú quieres hacer lo va expandiendo
expandiendo a más tiempo, a mayor tiempo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos de que esas personas pierden a un hijo? Necesitan acompañamiento psicológico, necesitan también esta parte de la entrada, la intervención de los tanatólogos. Tiene también que entrar una parte integral en la cuestión que algo que también yo me he dado cuenta cuando he tenido la oportunidad de visitar personas que lamentablemente pasan por este tipo de cosas, no todos están de la misma manera, no todos andan con un medicamento, no todos andan con una atención psicológica, no todos andan de una forma con un tanatólogo. Como decía muy bien claro el psicoanalista, hay personas que utilizan la meditación, hay otros que utilizan la oración, hay otros que utilizan diversas técnicas para salir de esos cuadros que lamentablemente viven hoy actualmente en la cuestión de los trastornos mentales. Pero definitivamente algo que puede ayudar a la familia a no retener esa culpa y a poder encontrar, quizás no la verdad, pero poder al menos eh, llegar a ese estado de aceptación de que lamentablemente vivimos en un mundo lleno de tantas ideologías, lleno de tantas cosas, y que al final de cuentas eso también nos lleva a un colapso, poder llegar a ese estado de aceptación y de trascender, de tomar la decisión de seguir adelante y en muchos casos, y eso es algo que a mí me alegra muchísimo y que en este trabajo que he ido haciendo me alegra mucho ver, he visto padres de familia que han perdido a hijos por causa del suicidio y se han subido a la barca y ellos van a conferencias y ellos les hablan a padres de familia y ellos les dicen a los padres de familia tengan cuidado cuando tu hijo haga esto o haga esto, eso es una alerta, es una señal clara de que algo va a ocurrir en tu familia. Y evita, en mi familia ya ocurrió, perdí lamentablemente a mi hijo por causa del suicidio, ahora yo te transmito esta información para que tú el día de mañana no pases por lo mismo, porque lamentablemente pues, es un dolor, es una serie de cosas que pasa a la familia. Entonces, eso es otra parte que a mí me ha gustado mucho en el trabajo que he ido haciendo, que me ha acercado a muchas. Ok, Ros, disculpa. En cuestión entonces, chicos, de la situación de la aceptación, el trabajar con la familia y de hecho, pues sería con el contexto, ¿no? Porque también hay amigos, la pareja, si era esposo, esposa, hijos. Creo que todos deberían de trabajar desde esta perspectiva, como lo decías, con tanatólogos, con personas especializadas en esta situación, porque así como bien lo mencionaste al inicio, pues puede ser una conducta repetitiva, algo que también puedan volver a hacerlos ellos. Entonces sí es necesario trabajarlo. Ya para finalizar, ¿cuáles serían las señales de alarma para que nosotros digamos, esta persona se quiere suicidar o intenta suicidar? ¿Creen que esto se pueda ver a simple vista? ¿Cuáles Sí, serían entonces? ¿Sí? sí. Perdón, hace rato lo mencionaba, ¿no? En la primera parte de mi participación para una vertiente del psicoanálisis hay tres factores que son muy preponderantes, ¿no? Para poder detectar estas cuestiones, lo que es repito, la tristeza muy profunda que lleve al sujeto a quedarse enclaustrado, ¿no? En esa emoción de negatividad ante todo, el repliegue sobre sí mismo. Les decía que se asocia mucho a la cuestión de la culpa y también otro concepto psicoanalítico ahí bien cabe, ¿no? La falta también de goce, ¿no? O lo que cotidianamente también se conoce, o técnicamente de las versiones oficialistas como los factores
protectores, ¿no? También allegarse de esos factores protectores, que no los tenga el sujeto, ¿no? En la misma consulta, ahí podríamos eh, técnicamente conceptualizarlos de diferente manera, ¿no? Pero coincidiremos en que cuando se dan estas cuestiones, pues vaya, no se necesita a veces ser tan científico, ¿no? Ser tan, tan técnico en estas cuestiones cuando vemos a alguien sumamente apachurrado, coloquialmente dicho también, estamos viendo ahí alguna especie de factor de riesgo, ¿no? También la cuestión de la caída del deseo, les decía como último factor, en el que los individuos ya no le encuentran el sentido a la vida, Fati. ¿Qué más? Eh, pues cada sujeto, y es en la parte en la que no coincidiremos, ¿no? En algunas cuestiones teóricas, ¿no? Cada sujeto es único, ¿no? Y decía en una de mis clases de maestría que lo bello del psicoanálisis es que está hecho a forma de cada uno, de acuerdo a las circunstancias del sujeto. Cada uno puede tener un contexto, un ambiente diferente y posiblemente que esté acompañado a una persona que tenga ideación suicida, a una persona le puede servir, pero a otra persona le lleve a generarse más problemas, más cuestiones patológicas, ¿no? Que lo lleven precisamente a la acción final, ¿no? También hace rato, mientras seguíamos compartiendo, me vino a la mente algunos casos de suicidio que hemos tenido aquí en Tasco, y a nosotros como institución de salud mental, nos pega, ¿no? Es un menos uno en nuestra evaluación como institución, como unidad que trata precisamente esas cuestiones, no nada más para nosotros, ¿no? Obviamente también no somos la única, pero sí como instituto público, ¿no? Es una tachita para nosotros porque nos hace falta más, como decía Juan Pablo Feynman, un filósofo argentino copiando a Sartre, nos hace falta sacar más la psicología o el psicoanálisis a la calle, ¿no? Nos hace falta más que la gente sepa que las cuestiones de salud mental o de las estructuras psicodinámicas que manejamos en psicoanálisis, necesita la gente conocer cuando están pasando precisamente por estas cuestiones, esto que tú mencionas, ¿no? Estas señales para que inmediatamente como familia, como amigos, como hermanos, no desde el punto de vista religioso, pudiéramos actuar, ¿no? Decía el psicólogo al principio de su presentación que la psicología desgraciadamente está estigmatizada, ¿no? Está mal interpretada, ¿no? Entonces, no nada más es para las cuestiones de las patologías o de la locura, que ya es el extremo, no vaya, ni siquiera dimensionamos lo que es la palabra locura, y que también la diversificación de los conceptos nos ha llevado a manejar muchos conceptos de ese tipo ya de manera muy fácil, ¿no? Muy a la ligera, ¿no? Cuando los deberíamos de entender, y es también la otra cuestión que nos falta, ¿no? Que le falta a los medios, que le falta a las redes sociales, que le falta a los medios impresos, a los pocos medios impresos que hay, y sobre todo pues a los responsables, ahora sí, de las cuestiones públicas, ¿no? De la salud pública, en general, es precisamente diversificar este tipo de instrumentos, este tipo de actividades. Es a veces triste ver que actividades como esta no tengan tantos views, pero que en cambio si ponemos otro tipo de cuestiones más, eh, ¿cómo te lo digo? Menos artísticas, que eso genere más visualización, ¿no? Cuando ya se está volviendo cada día más común, y desgraciadamente estas cuestiones también del suicidio nos están llevando a acostumbrarnos también
a las noticias, ese tipo de noticias y de nota roja. Antes se nos pudiera haber hecho sorprendente en otros tiempos, probablemente de nuestra temprana juventud, escuchar noticias sobre algún suicidio, alguna cuestión masiva, ¿no? Como lo que mencionabas, multicitado caso de Charles Manson, ¿no? Esa cuestión pues fue noticia mundial, ¿no? Pero que ahora con todo lo que está sucediendo en todo el mundo ya nos está llevando a ya no sorprendernos, y eso también somáticamente, psicosomáticamente, vaya, ya no nos está generando ninguna emoción ni ningún nada, ¿no? Ya lo estamos viendo como parte de la normalidad, y no sé qué tan bueno sea eso. Entonces yo creo que parte de nuestra labor, y es una tarea para ti a partir de en vivo, que nos sigas convocando y que convoques a más personas, ¿no? Gracias, Alberto. Así es. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, en junio, para ser exacto, se creó una guía. Esta guía fue denominada Life, que significa vivir por la vida, donde nos muestra intervenciones claves para que nosotros podamos prevenir el suicidio. Y como lo decías, Alberto, el suicidio no le pasa solamente a las personas, a los personajes en la televisión. Esto nos pasa a todos, y nos puede pasar a todos, al hermano, al vecino, al papá, a la mamá incluso, al abuelo, al tío, a cualquier miembro de nuestra familia. Y aquí es donde entonces nosotros tenemos que empezar a accionar, no esperar a que suceda, sino a prevenirlo. Y podemos prevenirlo, cualquiera de nosotros, sin ser especialistas, podemos prevenir el suicidio. Escuchando a la persona, haciéndole preguntas, como ustedes decían, sí se ve, lo ves decaído, lo ves triste, personas que ya no quieren levantarse de la cama, que están llorando, que ya no comen, que ya bajaron demasiado de peso, o viceversa, ¿no? Entonces, esto sí se ve. Y la guía precisamente nos habla sobre cómo nosotros debemos delimitar y controlar el acceso a los métodos suicidas. Lo que ahorita estamos haciendo es la contraparte, quisiera yo creerlo de esta manera, ¿no? Pero desafortunadamente lo mencioné hace un rato, con las pastillas, con los métodos, con la televisión, con el TikTok, con los juegos, que ya lo empezamos a normalizar y que ya lo vemos como retos y no como realmente una conducta de riesgo, una conducta suicida. Entonces tenemos que empezar desde ahí, desde cómo limitar y controlar estos medios para que estas personas no caigan o no tengan a la mano ahora sí que las situaciones que los llevan a tener un suicidio. También la difusión responsable de noticias por parte de los medios de información y de comunicación. Como decía el compañero Ross, a veces pues lo mencionan en la televisión y ya lo hacen de una manera cruda, ya no le dan ese valor. También por los fomentos de programas de salud mental en la población joven. Es como llegar a cierto tipo de población donde ya tenemos una población de riesgo, como el trabajo que realiza mi compañero Rosny, el trabajo que realizas tú, Alberto, el trabajo que realiza su servidora también. Lo que estamos haciendo, ¿no? Que llegamos a una población adolescente, una población de riesgo, porque el simple hecho de decir adolescente, ya hablamos de muchas situaciones de riesgo. Personas que se dejan llevar, que tienen baja autoestima, que caen en estados de ansiedad, de depresión. Hay psicopatologías también, trastornos a lo mejor hasta de abuso de alcohol, ¿no? Trastornos de la personalidad, esquizofrénicos, y que no solamente les sucede a los adolescentes, también esto va para las personas adultas, para los niños, para los ancianos. Y bueno, otra de las medidas que trabaja la guía es la detección temprana y seguimiento de los casos en el mundo. Y bueno, compañeros, pues quisiera agradecerles por estar. Entonces, psicólogo Alberto, pues me llevó esta tarea de seguirlos convocando. Obviamente, si ustedes me aceptan, ¿verdad? Cada vez que ustedes me acepten la invitación, yo los voy a estar convocando. Les agradezco muchísimo y si quisieran dar alguna
alguna idea, alguna opinión al respecto, todo es válido en este programa. Claro que sí. Algo que también quisiera decir con lo que dijo el psicoanalista, no todas las personas se comportan de la misma forma. No todos se sienten tristes, no todos se apartan. Hay personas que se ríen, hay personas que se ven entre comillas que están alegres y que y que su vida está bien padre, que están pasando súper bien, pero tienen ya una distimia, ya no tienen una depresión, sino tienen la última etapa final de una depresión y están en esa línea delgada. Te cuento una experiencia personal que tuve. Lamentablemente, el año pasado perdí a un amigo, un doctor, y su vida parecía lindísima, padre, no está pasando absolutamente nada, y tomó lamentablemente la decisión de quitarse la vida. Y es ahí donde uno también se da cuenta. Yo digo, qué bueno hoy en día con esta diversificación de masas de las redes sociales, ya tenemos también esta parte tan de estas señales claras, como tú muy bien lo decías, hay señales claras. Inclusive hay quienes transmiten su suicidio vía online, en vivo, para que las vean de cómo se van a quitar la vida. O sea, ya eso es como que la gente es tan fuerte lo que está sintiendo que ya quiere que todas las personas que le rodean se enteren. Pero hay otro grupo, que es este grupo de personas que parece que todo está bien en su vida y que tú vas y le preguntas, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te dicen literalmente, no, yo me encuentro maravilloso, me encuentro maravillosamente bien, no me pasa nada, estoy bien y demás. Creo que ahí hay una parte muy importante del lado de nosotros que trabajamos la salud mental, y es que necesitamos empezar con algo muy básico, tener esa hipersensibilidad para romper ese hielo y para poder ver lo que realmente la persona está sintiendo. Porque es como lo que dice el payaso, yo por fuera estoy riendo, pero por dentro estoy llorando. Y yo te lo puedo decir en particular, algo muy claro. Yo he ido con personas que se ríen, que no manches, su vida está súper padre y demás, y me les quedo viendo, ¿eh? Y estuve en unos cursos que tienen que ver con la expresión corporal, con los gestos, y de repente la gente se ríe, la gente dice que todo está padre, pero empiezas a ver ciertas particularidades y que está muy bien dicho, muy construida esta parte que dice que lo que la boca no habla, el cuerpo lo va a decir, el cuerpo va a expresar lo que tú no estás hablando, lo que tú estás callando, el cuerpo te va a decir, ¿sabes qué? Aunque tú estés diciendo, no, estoy súper padre, el cuerpo te va a decir, no, estás mal, tienes que aceptar lo que estás mal y que necesitas ayuda. Y es ahí cuando rompes ese ciclo. Y por ejemplo, en la parte personal mía, y es algo que yo le doy gracias a Dios, es que he podido, ante la persona que llego, que me dice que está bien, empiezo a hacer ciertas preguntas esporádicas de cosas y me empieza a dar ciertas respuestas y voy leyendo entre líneas y llego a una conclusión de que la persona está pasando un proceso difícil en el que no le he encontrado la forma de cómo resolverlo, de que se siente literal en un desierto perdido sin saber a dónde va. Y es ahí cuando entras y les empiezas a explicar de que no podemos quedarnos callados, que es necesario hablar, porque si nosotros no hablamos, nuestro cuerpo va a responder, vamos a somatizar. Y hoy te puedo decir, hoy por hoy, lo que está matando a muchísimos trabajadores o empleados de diferentes organismos, y creo que en todo el país y en todo el mundo, es el estrés, y el estrés está dando ya reacciones somáticas, y la gente de repente empieza a perder el cabello, le empieza a salir inclusive en la piel sarpullido, y la gente dice, ah, ya tengo alergia. No, son reacciones al estrés, a tus niveles de estrés. Y entonces es allí cuando se ven estas señales claras. Pero del otro lado de la parte, eh, bien he estado comentando estos que se ven alegres y demás, creo que debemos empezar a trabajar, y eso es algo que yo me he propuesto, empezar a ser más sensibles a lo que nos rodea. Es muy bien cierto lo que dijo el psicoanalista, es que nos vamos convirtiendo en robots, nos estamos convirtiendo en zombies, nos estamos convirtiendo ya en algo automatizado que te dicen te vas a sentir así, te vas a ver así y demás, pero nosotros nos toca esta parte de que tenemos que nadar contracorriente
y tenemos que despertar a la sociedad y le tenemos que decir, oye, ¿sabes qué? Cuando te sientas mal, cuando te sientas triste, cuando sientes que ya no ves la salida, ¿qué tienes que hacer? Ve con un profesional. Y yo creo que ese profesional te va a ayudar, te va a dar las herramientas necesarias para que de a poco en poco vayas saliendo de la situación que te encuentres. Ahora, vaya, otro punto importante y con esto quiero terminar. Tenemos un reto, vamos a tener un reto en los próximos años. No sé si ustedes saben, pero el Senado aprobó la desaparición de los hospitales psiquiátricos y la introducción de esas personas clasificadas con trastornos mentales en la cuestión del servicio médico. Ahora el punto de la historia es lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad de dar conferencias con médicos y hay médicos que literal te dicen, ¿yo cómo voy a recibir a un paciente si yo estoy pasando por lo mismo? Porque el exceso de trabajo, la carga de trabajo que ellos tienen, también los lleva a esta parte de la ansiedad, también nos lleva a la parte de la depresión. Entonces, de ahí de entrada, yo digo que en los próximos años vamos a tener todavía un reto muchísimo mayor y hay que estar decididos de confrontarlo, de afrontarlo y de hacer todavía un trabajo de mayor rigor para poder llevar la información efectiva a estas personas que seguramente lo necesitan. Sí. Efectivamente, Rob, y como lo mencionaste, con respecto a nosotros los profesionales que trabajamos desde este lado, también hay un estrés, hay un agotamiento cuando vemos y recibimos este tipo de personas que han tenido conductas suicidas, que tienen señales de alarma, que nos sentimos como con ese compromiso de que la persona vamos a dar el acompañamiento y de que la persona tiene que salir. Son señales de alarma y para nosotros un factor de riesgo del que no debemos soltar. Pero hay ocasiones que se nos va también de las manos, ¿no? Porque cuando la persona no lo permite o cuando los familiares hacen caso omiso a estas señales de alarma, aún a pesar de que el especialista lo dijo, o incluso el especialista mismo cuando ya tiene un estrés demasiado fuerte, una carga de estrés y un dolor emocional también, pues llega a cometer esto, ¿no? A lo mejor lo pueden llamar como el síndrome de burnout o cualquier otra patología tal vez, pero también tenemos el riesgo de caer en estas situaciones. Por lo tanto, yo considero que debemos de hablarlo, no callarlo, porque de hecho el suicidio es como algo silencioso. Las personas cuando dicen suicidio es, a mí no me va a pasar. Y tal vez todos nosotros ya tuvimos alguna idea con respecto a esto, pero nos da vergüenza a lo mejor aceptarlo o nos da vergüenza pedir ayuda. Consideramos que esto no es normal, ¿no? Y entonces, desde que ya damos esto por terminado, de que no pasa nada, al rato puede haber otra situación de riesgo, al rato puede haber otro estrés, y entonces ahí es donde las personas actúan y no miden esas consecuencias. Sí necesitamos crear redes, crear vínculos con todos los profesionistas. Si en algún momento Ros o Alberto o yo nos encontramos en esta postura, pedir ayuda, porque creo que esta es la palabra clave para evitar un suicidio, pedir ayuda. Bueno, Alberto, ¿deseas comentar algo al respecto? Sí, una última participación, agradecerles a los dos que en primer lugar nos hayamos dado el espacio para poder platicar un poquito, hacerlo público sobre todo. Ahorita que en sus participaciones finales, ahorita sobre lo que están mencionando, dice una frase muy freudiana y es yo creo un punto de coincidencia, dice, toda escucha es terapéutica, entonces no importa el espacio humanista, cognitivo, conductual, psicoanalítico, meditativo, mientras el usuario, paciente o consultante se decida a querer estar bien, yo creo que va a ser un algo importante. Podremos diferir en las formas o en los métodos, ¿no? Pero al final de cuentas, al paciente, usuario, consultante, no le importa eso, ¿no? Lo que le importa es querer estar bien, querer integrarse al mundo, ser un ser funcional
funcionar en el mundo social, familiar, laboralmente, ¿no? Entonces, cualquiera que sea la forma, en este caso, como mencionabas, Fati, como psicoanalistas, para podernos llamar así en nuestro caso, tenemos que pasar por una trípode, le llamamos teóricamente, que es que alguien nos esté supervisando nuestros casos, otro psicoanalista, algún partner, algún compañero, también estar en constante preparación, porque así como el mundo y los medios van en constante cambio, en constante actualización, también las patologías o los trastornos mentales también se van actualizando y nos van sobrepasando, si nosotros no estamos en esta constante preparación, ¿no? Y también, y algo que es también muy importante para nosotros, es estar en análisis, como tú mencionabas, ¿no? No podemos andar como recepcionando toda esa información de nuestros pacientes, usuarios, consultantes, o como les querramos llamar, y no integrarlos, ¿no? A veces hasta en algunos casos hasta generar alguna especie de empatía sin que eso nos sobrepase, ¿no? En algunos casos, y en los casos de suicidio probablemente sea un algo más complicado, un algo más grave, que también en la que nosotros nos debemos de estar atendiendo como quiera que sea que nos estemos atendiendo. Ahorita que mencionaban también sobre la cuestión de las personas que parecen estar bien, ¿no? Y en algún momento bromeábamos con Garrick, ¿no? Que así se llama, el cuate ¿no? Que va con... Ajá, el de reír llorando, ¿no? Entonces, así que no nos pase a nosotros, ¿no? No seamos Garrix. Y por ahí ya se me va a acabar casi la pila. Nada más les quería mencionar una frase que Robin Williams, nadie va a poder decir que Robin Williams tiene la apariencia de ser alguien depresivo, ¿no? De estar con problemas, ¿no? Pero él decía en esa película, solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es estar con alguien que te haga sentir solo. Entonces, eso no se lo creerías antes de su suicidio, ¿no? Y yo con esta cuestión, cierro. El método psicoanalítico implica otras cosas que ya no nos da tiempo de comentar, pero en otra próxima invitación, ojalá que fuera como de la cadenita con las conmemoraciones en cuestiones de salud mental, ¿no? Ahorita, bueno, tomaste el de suicidio y adelante, hay que entrarle. Muy bien, gracias. Y la cadenita, pues el 8 ya viene en conmemoración a la mujer, entonces ahí si gustan, váyanse preparando con algún otro tema. Y compañeros, pues la idea era de que el suicidio es como, vaya, para mí es un foco rojo porque está sucediendo, como lo dice Ross, actualmente ha habido muchos adolescentes, muchos intentos de suicidio, muchas conductas de riesgo, los cortes que se dan, las autolesiones, incluso el uso de sustancias también son conductas autosuicidas. Entonces, pues esto es para mí un tema con demasiada relevancia y quise iniciar precisamente con este tema porque aparte no es muy sonado. El suicidio implica, vaya, algo muy extenso, ¿no? Porque pueden ser situaciones, como lo acabas de mencionar, desde la pareja, desde la ruptura, algo amoroso, implican muchos factores de riesgo. Pero el tema, vaya, inicial es precisamente el evitar que la persona llegue a culminarlo con la muerte. Y bueno, pues estarán invitados en mi próximo evento. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, amigos, psicólogos y grandes profesionales, grandes profesionistas en este tema. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho y que pasen una bonita noche. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Hasta pronto y provechito, ¿eh? Adiós.